En 1945, dos hermanos egipcios estaban cavando la tierra con sus manos, en un desierto caliente y silencioso, buscando fertilizante para sus cultivos. Una tarea simple, común, el tipo de cosa que ocurría todos los días en esa región. Pero entonces la azada golpeó algo في حاجة duro, هنا. una jarra de شوف، barro اكتشاف enterrada عظيم. profundo. Se miraron el uno al otro, rompieron la jarra, y lo que salió de ese agujero en el suelo fue algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. 13 libros antiguos, hechos de papiro, conservados por casi 1600 años bajo la arena de Egipto. Entre ellos, un texto que estudiosos de todo el mundo aún debaten hasta hoy. Un evangelio que presenta 114 frases atribuidas a Jesús. Frases que no están en la Biblia. Frases que algunas personas llaman prohibidas y otras llaman simplemente olvidadas. La diferencia entre esas dos palabras es mayor de lo que parece. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Si te gusta la historia, el misterio y los descubrimientos que desafían lo que creemos saber, suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque este es el tipo de contenido que traemos cada semana. El nombre de ese texto es el Evangelio de Tomás. Y para entender por qué es tan fascinante, necesitamos volver a los primeros siglos del cristianismo, un periodo mucho más complejo, más diverso y más turbulento de lo que la mayoría de las personas imagina. En los años que siguieron a la muerte de Jesús, el movimiento que él inició se extendió rápidamente por regiones muy diferentes. Roma, Jerusalén, Alejandría, Antioquía. Cada comunidad crecía de forma relativamente independiente, con sus propios líderes, sus propias prácticas y sus propios textos. Porque sí, había muchos más textos circulando en esa época que los 4 evangelios que conocemos hoy. Los historiadores lo saben. Y parte de esos textos simplemente desapareció con el tiempo, sin dejar rastro, hasta que aquella jarra de barro en el desierto egipcio lo cambió todo. El descubrimiento de Nag Hammadi, como quedó conocido, fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX para el estudio del cristianismo primitivo. Los 13 volúmenes encontrados por los hermanos contenían 52 textos distintos, algunos conocidos, otros completamente inéditos para los investigadores modernos. Pero fue el Evangelio de Tomás el que generó, y aún genera, el debate más intenso. Y aquí está el motivo. Ese texto es diferente de todo lo que estaba en la Biblia de una manera que va más allá del contenido. Es diferente en su propia estructura. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan una historia. Tienen principio, desarrollo y final. Describen el nacimiento, el ministerio, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús en forma de narrativa. Sigues los eventos como en una biografía. El Evangelio de Tomás no hace nada de eso. No tiene historia, no tiene cronología, no describe ningún milagro, no menciona la crucifixión, no habla de la resurrección. En cambio, es una colección pura de palabras. 114 dichos, uno tras otro, cada uno atribuido a Jesús, cada uno invitando al lector a reflexionar, interpretar y cuestionar. Y algunas de esas frases son extraordinarias. Una de ellas dice, el reino está dentro de ti y a tu alrededor, no en palacios de madera o piedra. Parte una piedra y allí estaré. Levanta una viga de madera y allí estaré también. Otra afirma que quien encuentre la interpretación de estas palabras no experimentará la muerte. También hay frases que parecen hacerse eco del Sermón de la Montaña, familiares lo suficiente para sonar como Jesús, pero diferentes lo suficiente para causar extrañeza. Es esa combinación de familiaridad y misterio lo que hace que el Evangelio de Tomás sea tan perturbador para quien lo lee por primera vez. Dale like ahora si estás sintiendo esa mezcla de fascinación y curiosidad, porque todavía no hemos llegado a la parte más compleja de esta historia. Muchos investigadores asocian el Evangelio de Tomás con el gnosticismo, una corriente espiritual que floreció en los primeros siglos de la era cristiana. Los gnósticos, palabra que viene del griego gnosis, que significa conocimiento, creían que la salvación no venía solo por la fe o los sacramentos, sino por un conocimiento espiritual profundo e interior.
Para ellos había una chispa divina escondida dentro de cada ser humano, y el objetivo de la vida espiritual era reconocerla y liberarla. Esta visión entró en tensión creciente con lo que se estaba convirtiendo en el cristianismo institucional. No porque fuera necesariamente incompatible con Jesús, sino porque representaba una forma diferente de organizar la experiencia religiosa, más interior, más individual, menos dependiente de estructuras jerárquicas. Y esa tensión tuvo consecuencias directas para el destino de textos como el Evangelio de Tomás. Pero aquí hay algo importante que debe decirse con claridad. El hecho de que el Evangelio de Tomás no esté en la Biblia no significa que haya sido ocultado, suprimido o destruido a propósito. La historia real es más matizada que eso, y en algunos aspectos aún más interesante. El proceso de formación del canon bíblico llevó siglos. No hubo un único concilio que se reunió un día y decidió qué libros entrarían y cuáles serían prohibidos. Fue un proceso gradual, orgánico, lleno de debates y divergencias. Las comunidades cristianas alrededor del Mediterráneo leían textos diferentes, valoraban textos diferentes, y gradualmente fue surgiendo un consenso en torno a los escritos que tenían conexión más clara con los apóstoles, que eran ampliamente utilizados por las comunidades y que expresaban una teología coherente con lo que la Iglesia estaba consolidando. El Evangelio de Tomás planteaba dudas en ese proceso por razones concretas. Primero, la datación. La mayoría de los historiadores estima que fue compuesto entre los años 100 y 150 después de Cristo, algunas décadas después de los evangelios canónicos. Segundo, sus ideas teológicas, con énfasis en el conocimiento interior, no encajaban fácilmente en la estructura que la Iglesia estaba desarrollando. No fue una prohibición, fue un gradual dejar de lado. Los textos simplemente dejaron de ser copiados y usados por las comunidades principales, y con el tiempo desaparecieron de la memoria colectiva, hasta que aparecieron dentro de una jarra de barro, en una tarde común de 1945. Comparte este video con alguien que le guste la historia y la religión, porque este es el tipo de conversación que merece hacerse en voz alta. Pero hay un detalle sobre el Evangelio de Tomás que rara vez aparece en las discusiones populares, y que quizás sea el más fascinante de todos. Algunos investigadores, al comparar ciertas frases del texto con los evangelios canónicos, notaron superposiciones significativas. Frases que aparecen en Mateo o Lucas en forma de parábola, aparecen en el Evangelio de Tomás de forma más directa, más cruda, sin la estructura narrativa alrededor. Esto llevó a un grupo de estudiosos a formular una hipótesis provocadora. ¿Y si algunas partes del Evangelio de Tomás no son posteriores a los evangelios canónicos, sino paralelas, derivadas de una tradición oral común que circulaba entre los primeros seguidores de Jesús antes de que nada fuera escrito? Esa hipótesis aún no tiene consenso. Hay investigadores serios en ambos lados del debate, pero importa porque cambia completamente la forma de ver el texto. Deja de ser solo un evangelio tardío y se convierte en una posible ventana hacia capas aún más antiguas de la tradición cristiana, capas que quizás ningún otro documento preservó. Y existe todavía otro elemento que merece atención: el propio nombre del texto. Tomás. En arameo, la lengua que Jesús probablemente hablaba, Tomás significa gemelo. El texto abre con la frase: estas son las palabras secretas que Jesús, el viviente, habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Dídimo, en griego, también significa gemelo. Dos nombres, dos lenguas, el mismo significado. ¿Gemelo de quién? El texto nunca responde, y ese silencio generó siglos de especulación que es imposible ignorar completamente cuando lees el documento por primera vez. Comenta aquí abajo con la palabra Tomás si quieres que sigamos explorando estos textos antiguos y los misterios del cristianismo primitivo en los próximos videos. El Evangelio de Tomás es eso, un texto que responde a algunas preguntas y abre 10 otras en su lugar. Un documento que sobrevivió por razones que probablemente nunca conoceremos completamente. Hoy es estudiado en universidades y centros de investigación de todo el mundo. Hay historiadores que creen que sus frases preservan tradiciones orales genuinas sobre las enseñanzas de Jesús.
Hay otros que creen que refleja la teología gnóstica de los siglos segundo y tercero. Ninguno de los dos campos tiene certeza absoluta. Y quizás sea exactamente esa incertidumbre lo que hace que el texto sea tan vivo e imposible de ignorar. La historia del Evangelio de Tomás no es la historia de un texto prohibido, es la historia de un texto olvidado, y lo que fue olvidado nos dice tanto sobre el pasado como lo que fue preservado, porque llegó hasta nosotros sin el filtro de siglos de selección institucional. Cada manuscrito antiguo que sobrevive es una ventana hacia un momento en que las grandes preguntas de la humanidad sobre Dios, sobre la muerte y sobre el sentido de la existencia eran respondidas por personas reales, con toda la incertidumbre y el coraje que eso exige. Dos campesinos rompieron una jarra en el desierto sin saber lo que tenían en sus manos. 16 siglos de silencio terminaron en una tarde común. Y lo que estaba dentro de esa jarra todavía hoy nos hace preguntar, ¿qué más no sabemos? ¿Qué más está esperando, enterrado en algún lugar, para cambiar la forma en que entendemos nuestra propia historia?